La actual legislatura local rindió su informe de actividades de su primer año al frente o dentro del Congreso del Estado. Llamó la atención la forma en la que rindieron este informe, con alfombra roja desplegada al exterior del recinto legislativo y como invitado de honor, ni más ni menos que Gerardo Fernández Noroña, quien ha estado en medio del escándalo, no solo por el pleito con Alejandro Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, sino también por la casa de los 12 millones, por estas declaraciones de que él no tiene obligación de ser austero, por ser un perfil con el que la presidenta ya ni siquiera quiere estar cercano. Recordemos que en la primera reacción de la presidenta, cuando le preguntan de este pleito entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña, habla de el líder del cártel inmobiliario, refiriéndose a Alito Moreno, y el porro. Y luego ya matizan los morenistas y dicen, no, el porro se refería también a Alito Moreno, pero en un primer momento la presidenta dijo, yo no voy a hablar de este pleito entre el líder del cártel inmobiliario y el porro. ¿Quién es quién? Bueno, pues vaya usted ubicando, ¿no? La presidenta no los quiere cerca, no le conviene tener cerca figuras como la de Gerardo Fernández Noroña, pero por alguna razón, la presidenta que es de su partido, por alguna razón, la legislatura local de San Luis Potosí consideró buena idea que su invitado especial a este informe fuera Gerardo Fernández Noroña, un personaje tan señalado. Yo no sé quién le dijo al diputado Cuauhtémoc Vadillo que esto era una buena idea, pero creo que deberá de revisar quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos, ¿no? Con esas recomendaciones, qué tanto le ayudaron y qué tanto le perjudicaron. Pero tú, ¿cómo viste este informe de actividades, José Mario de la Garza? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Erika? Qué gusto saludarte. Muy buenos días a ti y al auditorio. Pues, como bien lo señalas, se construyó un espectáculo para presentar un informe en donde lo que más les importó fue la alfombra roja y la farándula para efectos de hacer este evento con un contexto político, como bien señalas, trayendo de invitado a una persona pues impresentable en el contexto en el que estamos, por todo lo que ha pasado. Que pues no, que a los ciudadanos, Erika, es una figura que desdeñamos por la falta de congruencia, por la manera en la que actúa, y no de los últimos días como presidente del Congreso de Fernández Noroña, ¿no? Sino por su trayectoria, y cómo ahora se contradice diciendo que él era un agente pobre que subsistía vendiendo libros, y nos encontramos con la mansión allá en Tepoztlán de 12 millones de pesos con todas las irregularidades. Pero fíjate, Erika, no se dijo la productividad, no se dijo cuántas iniciativas atrasadas tienen, no se dijo cuántos asuntos están atorados en comisiones, cuántos dictámenes no han salido, cuántos asuntos relevantes no se han resuelto, y todo lo que nosotros hemos venido documentando junto contigo en el Congreso Calificado, que es precisamente lo que debería de informarse, Erika, no traer a personajes y hacer eventos de farándula, cuando lo que tienes que decir es, pues, qué está haciendo el Congreso por San Luis, qué tipo de leyes se están aprobando, cuál es el impacto que tienen estas leyes, cuál es el impacto presupuestal que estas leyes le implican a San Luis, cómo se está transformando San Luis a partir de la actividad legislativa. Ese es el informe que quisiéramos los ciudadanos que se diera, ¿no? Y que nos dieran una explicación de todo el retraso que se tiene de iniciativas que no se aprueban. En la medición que tenemos, Erika, de cada 10 iniciativas que se presentan, solamente están logrando dictaminar de 3.5 a 4 iniciativas. O sea, obviamente es un trabajo que no pasa ningún estándar de productividad, ni no pasa ningún parámetro de rendición de cuentas, Erika. Pero además, José Mario, ustedes en este ejercicio que llevan a cabo como parte del Congreso Calificado, que constantemente están midiendo cómo está el desempeño legislativo, se han topado con una complicación adicional y que nos habla de la falta de vinculación con los ciudadanos, porque a ver, en el eslogan constantemente nos están diciendo en el Congreso del Estado que están del lado del pueblo. Pero ¿qué tanta información tenemos hoy día del trabajo que están llevando a cabo en el Congreso del Estado y cómo lo están desempeñando? Pues mira, nosotros estamos haciendo el corte precisamente el día de hoy, Erika, del Congreso Calificado, y estamos generando un boletín con una reflexión del tema de este Congreso, donde estamos haciendo mucho hincapié en que no están publicando la información que es obligatorio, quiero decírtelo así, para poder analizar, Erika, cómo está avanzando el Congreso. ¿A qué me refiero? A las actas que se tienen que hacer en las reuniones de cada una de las comisiones. Hay que recordar al auditorio que el Congreso funciona a través de comisiones de trabajo que tienen asignadas diferentes tipos de materias, y ahí tienen que hacerse reuniones periódicas, Erika, levantarse actas
y dar cuenta de qué es lo que estás haciendo en cada una de las comisiones. Hay 27 comisiones, Erika. Cada comisión está precedida por un diputado o una diputada, es decir, cada diputado tiene una encomienda en una comisión, ¿no? Por ejemplo, la Comisión de Agua, la Comisión de Justicia, la Comisión de Medio Ambiente, así se van dividiendo las materias, y entonces estas comisiones, pues es el corazón del Congreso, Erika. Ahí es donde llegan las iniciativas, y ahí es donde se discuten, y ahí es donde se elabora un dictamen a favor o en contra de la iniciativa que después pasa al Pleno y se vota. Entonces el trabajo en comisiones, Erika, es todo. Es lo que, básicamente es lo que tenemos que evaluar, en donde tenemos que ver si se está avanzando o no. ¿Qué es lo que encuentras? No se publica información de transparencia, no se publica, inclusive muchas de las iniciativas que se están presentando no se publican. Hay un descuido, no sabemos si es deliberado, pero en cumplir con las obligaciones que están en la ley, Erika, ¿eh? No estamos pidiendo nada que no esté en la ley de transparencia. Parece que pues no les importa, desdeñan esta cuestión de rendición de cuentas. Y pues lo que han hecho, Erika, es aprobar básicamente lo que les mandan de México, que son las iniciativas que ha presentado Andrés Manuel en su momento y ahora la presidenta, que se las mandan para que les aprueben fast track. Eso es lo que han aprobado, ¿no? Que ya ni hay discusión, ¿te acuerdas? Que han hecho ahí unas aprobaciones muy rápidas, y básicamente lo que les manda el gobernador. Pero no hay discusión parlamentaria, no hay propuestas de alto impacto de los diputados, no hay debates, no hay un Congreso que funja como un contrapeso, Erika, que esa también es la función, ¿no? Básicamente se han convertido en unos tramitadores de iniciativas que no se discuten, que simplemente se pasan por las mayorías, muchos diputados ni las leen y simplemente llegan a votar porque les instruyen que hay que votar conforme a el partido les ordena. Eso es lo que es. El contrapeso, la discusión, el contexto democrático, Erika, no está. Y no se está dando eso con la información que tenemos disponible. Ahora, me quiero detener en varias cuestiones. A ver, el presentar la información que no es obligatorio por ley, es decir, más allá de si hay órgano garante de acceso a la información o no, se supone que los sujetos obligados tendrían que hacerlo por ley, la transparencia de esta información. ¿El Congreso del Estado, que hace leyes, está incumpliendo con la ley de transparencia? Por supuesto, Erika, por supuesto que sí, porque como bien lo señalas, hay un catálogo de documentos que deben de estar disponibles, que deben estar en su página, que no se tienen que ya solicitar, Erika, ya deben de estar ahí puestos para que los podamos consultar. No tienes que hacer una solicitud y pedirlos. Hay unas obligaciones de transparencia en la ley que claramente los obligan a difundir. Pues, ¿qué es esto, Erika? Pues es el trabajo parlamentario, tampoco se le estamos pidiendo nada extraordinario, Erika. Es la información que ellos tienen ahí. O la otra es, no están generando esos documentos, no hay actas, no hay reuniones de comisiones y por eso tampoco está en la información. No podemos asegurarlo, pero por ley, Erika, que quiero dejarlo muy claro, están obligados a publicar toda la actividad parlamentaria, toda. Que todo lo que se hace en el Congreso están obligados a publicarlo. Y tú te metes a la página y revisas y pues no está la información. Deliberadamente no la ponen y no cumplen con la ley. Y pues como bien dices, ¿verdad? La impunidad para el Congreso, pues se puede incumplir la ley y no te pasa nada, ¿verdad? A un ciudadano común y corriente, Erika, incumple la ley y como tú y yo lo hemos relatado, pues puede acabar en la cárcel. Así es este país con su aplicación selectiva de la ley. A los congresistas pues no les importa. Ahora, déjame plantearte otra pregunta, porque el lunes, en el arranque de semana que estábamos en esta mesa que tenemos con los partidos políticos, yo les preguntaba, ¿dónde termina la responsabilidad de un legislador? Porque podríamos incluso omitir esta parte de, ok, vamos a evaluar las iniciativas que ha presentado de manera reciente, basándonos en el informe de actividades que ellos reportaron, en el mensaje que con motivo de ese informe le dieron al Estado de San Luis Potosí, hablaban de un montón de iniciativas de las cuales no hemos visto el aterrizaje. ¿Dónde termina la responsabilidad de un legislador? ¿En escribir la ley y en votarla a favor? ¿O sí tendría que haber en el Congreso del Estado una vigilancia de que esas leyes realmente se apliquen en la realidad? Y si no es así, porque no son factibles, porque no son viables, llevarlas a la revisión de nueva cuenta en el Congreso del Estado para hacerlas aplicables. Excelente pregunta, Erika. Mira, fíjate que voy a contestarte con una reforma que hizo el propio Congreso en la legislatura pasada. Fíjate, ahora para presentar una iniciativa, Erika, tú tienes que abrir un capítulo que digas cuál es el impacto presupuestal de cualquier iniciativa, ¿no? ¿Qué significa esto, Erika? Que tú como diputado tienes que decir cuánto va a costar su implementación, de dónde se va a sacar el dinero, cuántos recursos hay que destinar, qué oficinas hay que abrir, a cuánto personal hay que contratar. Tú tienes que abrir un capítulo que explique esto. Tú como diputado sabes, está en la ley, esto es tu obligación. Entonces, si mañana quieres sacar una propuesta para la protección de las mujeres en el contexto de
de las mujeres indígenas de San Luis Potosí, por darte un ejemplo, tú tienes que decir cuánto cuesta, cuántas oficinas de represión hay que abrir, quiénes las van a dirigir, o sea, tienes que explicar, ¿verdad? No es nada más presentar una ley diciendo, tengo esta idea, hay que aterrizarla, como bien señalas. Y entonces eso se discute y se aprueba, y entonces la ley ya lleva, Erika, un mecanismo para poderse implementar. Promulgar leyes sin presupuesto es como legislar en el vacío. No hay ley si no hay presupuesto, Erika. Están vinculados los dos temas. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y lo estamos midiendo en Congreso Calificado. Presentan las iniciativas sin el impacto presupuestal que deben de presentar. Entonces, pues no cumplen con la obligación de decirnos cuánto nos va a costar. Y entonces son letra muerta, Erika, porque pues esas leyes sin dinero, sin recursos, pues como bien dices, es legislar en un mundo irreal en donde nada se va a cumplir, ¿no? Entonces, esta obligación de explicarle a los ciudadanos, oye, estas iniciativas van a costar tanto y lo vamos a sacar de tal presupuesto, no se está cumpliendo, Erika, no lo están haciendo ese trabajo. Claro, es un trabajo complejo, porque hay que ponerte a investigar y a armar un paquete económico para cada ley, pero pues tampoco lo están cumpliendo. Entonces, muchas de las iniciativas que están presentadas en el Congreso no traen impacto presupuestal, o son a veces una burla que dicen, esta ley no tiene impacto presupuestal, y tú la lees y te das cuenta pues que se requiere dinero. Cualquier ley requiere dinero, Erika. Dinero público me refiero, para poderse ejecutar, Erika, Claro. para poderla implementar, ¿verdad? Entonces, ahora viene la modalidad de ponerles, no requiere impacto presupuestal, pues claro que requiere, cualquier ley requiere un forzoso mecanismo de implementación, Erika. Entonces, no se está cumpliendo tampoco con eso, que es un requisito que ellos mismos pusieron, y a mí, que tú sabes que he presentado muchas iniciativas, me han desechado iniciativas por el tema de impacto presupuestal a los ciudadanos. A mí me ha tocado que me manden los dictámenes diciéndome, no te aprobamos porque no tiene el impacto presupuestal de forma clara. A los ciudadanos sí, pero a los diputados no. Licenciado, tengo que hacer sí. una pausa. Es muy breve. Te pido que me permitas regresar contigo para platicar, porque hay de iniciativas a iniciativas y de intereses a intereses en el Congreso del Estado. Se está hablando de la presentación de una iniciativa para propiciar que en el 2027 se dé prioridad a las candidatas mujeres para llegar al gobierno del Estado de San Luis Potosí. ¿Qué implicaciones tendría y qué viabilidad? De eso conversamos al regresar. Estamos platicando con el licenciado José Mario de la Garza, no tardamos. Estamos platicando con el licenciado José Mario de la Garza, estamos de regreso, y yo te planteaba, licenciado, a ver, hay de iniciativas a iniciativas y de prioridades a prioridades en el Poder Legislativo. Se ha puesto sobre la mesa la intención de legislar en el sentido de dar preferencia a las mujeres de cara a la elección del 2027 para que lleguen al gobierno del Estado de San Luis Potosí. Sin embargo, ¿qué implicaciones tiene y qué tan viable es que una iniciativa como esta prospere? Mira, Erika, vamos a empezar por este primer punto. Se ha generado un concepto jurídico que se llama acciones afirmativas. Esto quiere decir que debe de impulsarse a través de leyes la participación de las mujeres en los espacios públicos y privados. Debe haber leyes que establezcan esta participación, porque se demostró históricamente que en los mundos construidos de forma machista no había espacios para las mujeres. Entonces, con estas acciones afirmativas se obliga a abrir estos espacios, Erika. Eso es lo primero que hay que decir. Entonces, la ley en México sí puede generar contextos en donde se establezcan obligaciones para abrir espacios para las mujeres, como ha habido esta apertura en materia política y en materia electoral. Ahora bien, si tú estableces una ley a nivel general en México que establezca que debe haber un equilibrio entre las propuestas de mujeres y hombres para gobernaturas, para diputaciones, y que debe haber un número de participación igual, Erika, y lo haces en un término general, pues esa ley, que ya se ha debatido en los tribunales, es una ley válida, Erika. Esto ya llegó a la Corte y la Corte dijo, esto es válido, establecer estas cuotas y estos mecanismos, ¿verdad? Lo que no puedes hacer tú es una ley local que diga, en la contienda del 2027 solamente pueden participar mujeres para la gobernatura, porque esa es una ley que estás creando una discriminación inversa, ¿verdad? Porque entonces ahora otras personas, en este caso hombres que quieran participar, no podrían hacerlo porque una ley local se los prohíbe. Entonces, es un tema en donde la legislación tiene que hablar de la participación de las mujeres en materia general. ¿Qué va a pasar? El año del 2027, Erika, que hay un buen número de gobernaturas que se van a presentar en los procesos electorales. Tú puedes decir, bueno, de esas gobernaturas, la mitad, los partidos están obligados a postular en la mitad de esos a mujeres. Creo que va a haber 17
elecciones de gobernaturas en el 27, Erika. Entonces tú podrías decir, a ver, los partidos políticos para esas elecciones, la mitad de las propuestas tienen que ser mujeres y la mitad serán hombres. Ya cada partido acomoda, Erika. Oye, pues en San Luis yo pongo una mujer o pongo un hombre, ya va haciendo su propuesta, ¿ves? Pero tú no puedes crear una ley donde de forma exclusiva digas, en San Luis Potosí solamente pueden participar mujeres. Eso sí, también ya se ha debatido en los tribunales y se ha declarado totalmente inconstitucional. Lo que se presentó en San Luis va más por la idea en que una ley local diga que solamente pueden participar mujeres en la elección del 2027. Yo estoy a favor de que participen las mujeres, Erika. Yo estoy a favor y yo estoy claramente a favor de que las mujeres tengan más espacios, pero tampoco vamos a permitir que haya una ley que transgreda los principios constitucionales de no discriminación, ¿no? Entonces, como dices tú, hay de leyes a leyes y se puede legislar, pero tendrías que hacerlo en este contexto, Erika, de un contexto general, y ahí ya cada partido verá cómo postula y a quién postula en las próximas elecciones, ¿no? Ahora, bajo esta premisa, ¿quiénes tendrían que ser partícipes de la construcción de una iniciativa en estos términos, como lo describes? Que no sea, pues, particularmente para un cargo, sino de la inclusión de las mujeres. ¿Quiénes tendrían que ser partícipes? ¿El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana? ¿Tendría que venir de una disposición del INE? ¿Cuál tendría que ser el camino? Sí, tendría que ser a través de un contexto federal, Erika, de una disposición de carácter federal del Congreso, en el Congreso Federal, y tendría que impactar en las legislaturas de los estados, como ya hemos visto muchos casos de leyes generales que dan unos lineamientos de cómo debe estructurarse una elección, y a partir de esas leyes se les obliga a las entidades federativas, en este caso a San Luis, a hacer las adecuaciones en su ley local para que las mujeres participen. Eso ya existe, Erika, eso ya está en la legislación, eso ya se hizo en su momento. ¿Podría perfeccionarse? Sí. ¿Podría mejorarse? También. ¿Podría fórmula para decir necesitamos todavía más mujeres? También se podría hacer, Erika. Todas esas líneas se pueden hacer, pero tienes que hacerlo a través de una ley general y luego impactarla en los estados. Tú, desde un estado, tú no puedes generar una prohibición absoluta para que solamente participen mujeres en una elección. No lo puedes hacer así. Lo tienes que hacer en un marco general y a partir de lo general impactar en las candidaturas locales. Podrías decir, por ejemplo, oye, en las elecciones de diputados y diputadas, los partidos tienen que postular la mitad de hombres y la mitad de mujeres, Erika. Lo puede ser así, ¿verdad? Claro. Entonces ya estamos en el 2027 tú y yo, y vas a ver en las boletas mitad de mujeres y mitad de hombres. Pero no podrías decir, oigan, y en las diputaciones del 27 solamente van a poder participar mujeres. Pues eso no es factible, Erika, porque es bueno que las mujeres participen, pero tampoco puedes excluir a los demás simplemente por generar una exclusión absoluta. Ya eso la Corte lo ha dicho, no puedes generar una exclusión absoluta de esa manera. Si se hace así en San Luis, el asunto va a acabar llegando a la Corte y va a acabar generando pues, una controversia en la Corte por este asunto. Licenciado José Mario de la Garza, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros. Y qué lástima, qué pena que en el Congreso del Estado hoy no haya este compromiso con la transparencia que permita, pues no solo a Congreso calificado, yo diría a los ciudadanos, a asomarnos a revisar, a ver qué es lo que están haciendo en nuestra representación, porque a final de cuentas, el Poder Legislativo, más que ningún otro, está obligado a esta transparencia por el compromiso que tiene de representación ciudadana. Si los ciudadanos no podemos saber qué rayos están haciendo, ¿cómo se supone que nos están representando? De verdad, me parece un tema lamentable y que por supuesto vamos a estar dando seguimiento. Muchas gracias. Gracias, Erika, le damos seguimiento, te mando un abrazo, seguimos en contacto, muy buenos días. Buenos días.